RTP. 9:16. Le damos la bienvenida al entrevistado de este último segmento del programa. Entiendo que ya está con nosotros. Él es Andrés Páez, quien fue asambleísta, candidato a la vicepresidencia de la República, y con él vamos a conversar en estos últimos minutos del programa sobre la coyuntura en el país. Bienvenido, estimado Andrés, a la mañana en RTP. Muchas gracias, buenos días. Un placer estar con ustedes en esta mañana. Estimado Andrés, usted fue legislador. Usted conoce bien las mañas que han aplicado quienes han estado sentados en esas curules, cómo los debates se pueden descarrilar. También ha visto pues el trabajo, cómo se puede hacer bien en un cuerpo legislativo. La Asamblea está empezando de nuevo y hay críticas por parte de la oposición correísta. Ellos dicen simplemente no nos están dando la palabra, no quieren reconocer formalmente la bancada, nos han metido a todos nuestros líderes a la Comisión de la Niñez, como una falta de respeto hacia nosotros y hacia la niñez. Incluso los que somos fuertes críticos del correísmo nos empezamos a preocupar un poco y decimos, no es esta una actitud precisamente democrática y probablemente hasta es una actitud reñida con las leyes. ¿Qué piensa usted? ¿Hay realmente validez en las críticas del correísmo? ¿Qué actitud debería estar tomando el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, sobre la oposición? Lo primero que opino es que no se debe victimizar a los verdugos de la patria. El correísmo es el gran verdugo del Ecuador. El daño provocado al país es de una magnitud insospechada. Nos tomará muchísimos años recuperarnos de la estupidez de 10 años, del saqueo, de la corrupción, de la intimidación, de la persecución. Y victimizar a los verdugos me parece que no es una práctica que sea coherente con lo que los ecuatorianos queremos, que es condena a los verdugos, no victimización. Por lo tanto, estimo yo que ya pasados estos primeros momentos de la Asamblea Nacional, se irán normalizando las cosas. Ahí escuché una intervención de una asambleísta correísta que en lugar de referirse al proyecto de ley que estaban tratando, se dedicó a insultar a la fiscal, primero. Segundo, hagamos una retrospectiva al año 2013. Presidenta de la Asamblea Rivadeneira, del correísmo. Primera vicepresidenta de la Asamblea Aguiñaga, del correísmo. Segunda vicepresidenta de la Asamblea Alvarado, del correísmo. Presidentes de las comisiones legislativas, 14 comisiones presididas por 14 correístas. Yo que soy un abogado, un experto en derecho laboral, que a eso me dedico profesionalmente, que estoy titulado en la Universidad de Sevilla, España, como experto en derecho del trabajo, me mandaron a la Comisión de Soberanía Alimentaria. Ahí me condenaron a estar, es decir, en una comisión donde sí, es una actitud típica de ellos, estimado Andrés, y de hecho yo me equivocaba, igual un ligero detalle, pero creo que igual el comentario es válido. En el congresillo, ¿ya? El correísmo tuvo 6 de 7 miembros del CAL, un porcentaje mayor al porcentaje de la representación de ellos en ese cuerpo legislativo. Y sí, han abusado constantemente. Roberto Aguilar, recuerdan la columna que sale hoy en El Expreso, que a Clever Jiménez nunca le daban la palabra. Ya parecía, resultaba hasta cómico el intento constante de él de pedir la palabra y que nunca se la daban. Y creo que él mismo infundía intencionalmente, cierto chiste en lo que hacía. Pero yo me preocupo, ¿verdad? No tanto por los correístas, sino por el 44% de personas que votaron por ellos. Yo no le quiero quitar representación a esa gente y puedo considerar que están equivocados en su decisión. Pero no puedo quitarles la representación sin estar traicionando la democracia que, en teoría, criticada al correísmo, queremos defender.
Entonces, bueno, quizá para la primera sesión, para evitar que armen un relajo, lo haces, pero no creo que sea sostenible dejarlo sin ninguna participación relevante en la Asamblea Nacional todo el periodo o toda la legislatura. ¿Qué cree usted que debería hacer Nils Olsen para, obviamente, darse cuenta que ellos no son la oposición más responsable del mundo, pero para tampoco quitarles la representación a la gente que votó por ellos? Eso no va a pasar. Ellos van a tener chance de hablar y de participar y buscarán los mecanismos para hacerlo. Eso no va a pasar. La asamblea recién está comenzando. Ya después se verán las cosas, así que no creo que sea un tema del que debamos preocuparnos. Solo como anécdota quiero mencionar que yo dirigí las más grandes manifestaciones que el país recuerde en su historia, que fueron contra la ley de herencia y plusvalía, que están registradas en los anales del país. Llegamos a concentrar más de 100,000 personas, en el centro histórico de Quito. Luego vino la visita del Papa Francisco y las cosas como que se calmaron. Y desde ese entonces, durante 9 meses, nunca me dieron la palabra, durante 9 meses. 9 meses. Luego fui candidato a la vicepresidencia con Guillermo Lasso y presenté mi dimisión como congresista. Esto fue el 9 de noviembre del año 2016. Tuve que pregar hasta julio del año 2017, cuando ya habían pasado las elecciones, ya nos habían hecho el fraude, ya todo, para que me paguen mi liquidación. Tuve que pasar 10 meses para que me paguen mi liquidación. No hay que olvidar todo lo que hacía esta gente. Esta gente es mala, esencialmente mala. Son una escoria, son lo peor que le ha pasado al país. Y esta gente pensaba que se va a quedar en el poder 300 años, y el Corcho Cordero lo dijo así, que la Constitución es de 300 años y que ellos también se van a quedar 300 años. Y no hay que olvidar todo lo que hacían. Entonces, que ahora les den de su propia medicina en una sesión no tiene por qué escandalizarnos. Ya luego vendrán los debates de todas las leyes, las resoluciones que se proponen, y ahí podrán desahogar todo lo que quieran decir. ¿Qué es lo que yo sugeriría en voz alta? Una cosa que se ha hecho siempre, o que se hacía en los congresos. A veces se convocaba a una sesión con un orden del día, de resoluciones, de temas quizá que no tienen mayor trascendencia, y ahí se les daba la palabra a todos. Entonces todos se desahogaban en las provincias, les escuchaban los discursos, les felicitaban, se iban felices, y se producía una especie de desahogo colectivo. Son cosas que pasan en todos los parlamentos, eso puede pasar también en el nuestro, pero no creo que porque no les han dado la palabra a la primera sesión haya que hacer un escándalo mayúsculo, y peor, que los verdugos de la patria pretendan ahora aparecer como víctimas. Y lo más grave, que el ex canciller Patiño, hoy asambleísta, sea además el adalid de las víctimas, cuando él es uno de los cabecillas de los grandes atropellos que se cometieron aquí en el Ecuador durante 10 años. Así que no perdamos la memoria, y al no perder la memoria no perdamos la perspectiva. Estimado Andrés, este año se quiere implementar un cambio constitucional de alguna forma, sea por leyes que sustancialmente cambien el sentido de lo que dice la Constitución o lo que permite, sea por enmiendas y reformas parciales, sea por una asamblea constituyente. Pero la intención es hacer un cambio profundo, quedarse con una versión bastante distinta de Montecristi o dejar atrás Montecristi. ¿Qué quisiera ver usted en la Constitución transformada o cambiada? ¿Qué cree que debería ser urgente a la hora de tratarse? ¿Qué cree que debería profundizarse a la hora de discutirse en cuestión de la Constitución? Primero, me parece que el camino de la reforma parcial es el más apropiado. Yo no creo que este sea el momento político para hacer una constituyente, pero creo en un cambio en 2 fases. El primero, una reforma parcial sobre temas medulares, que ya los voy a mencionar,
y ahí sentar las bases para luego ir a una reforma total y sustituir un contrato social fraudulento que es la Constitución de Montecristi, porque fue falsificada, y así lo demostró León Roldós en una denuncia ante la Fiscalía. Entonces, estos dos pasos tienen que ir acompañados por una profunda y rápida y enérgica tarea del gobierno sobre temas fundamentales, porque la política tiene que aterrizar en los problemas fundamentales de la gente. Las personas que nos están escuchando, les importa un bledo lo que están hablando en la Asamblea Nacional. Esas personas lo que quieren es parar la olla el día de hoy. Esas personas lo que buscan es de cualquier modo conseguir recursos. ¿Para qué? Para poder hacer que sus hijos estudien. Entonces, el gobierno tiene que empeñarse frenéticamente, si es que es necesario, en que las perchas de los hospitales estén llenas, que haya más cupos para las universidades y que no haya ningún chico que se quede fuera de ellas, que haya tecnología en las escuelas, que haya seguridad, más patrulleros, más patrullaje. Y estoy de acuerdo, estimado Andrés. Eso es importante, que no nos perdamos en la discusión de lo constitucional cuando hay cuestiones urgentes en lo económico y en lo social que no necesitan de cambio constitucional, o no todas necesitan de cambio constitucional. Pero, ¿sabe? La demanda de tenerlo todo rápido era un poco la de Montecristi, ¿no? Aquí hay abundancia de recursos y vamos a garantizar servicios, y aquí estamos, digamos, medio quebrados en el año 2025. Entonces, yo le pregunto a usted, ya en el sentido de, digamos, la política pública, su ejecución, su financiamiento, ¿qué se puede hacer? Porque tienes que priorizar. No vas a poder dar inmediatamente todo lo que usted dice. ¿En qué debería trabajar primero el presidente Noboa? O sea, lo que quería enfocar es que un cambio constitucional tiene que ir emparejado con todas estas acciones contundentes por parte del gobierno. Porque un cambio constitucional también necesita legitimidad social. Claro. Entonces, se cometería un error el enfocarse solamente en cambiar las normas, cuando la gente está viviendo otras realidades y a la gente le da lo mismo realmente. Cuando los hospitales están secuestrados por las pandillas. Exacto. Sí. Entonces, lo que yo quiero enfocar es esto. Vamos al cambio constitucional, que hayan una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, eliminar el Consejo de Participación, sanear la justicia, sanear el Consejo de la Judicatura, sanear el Consejo Nacional Electoral. Bueno, cambios que realmente necesita el país y con urgencia. Pero para ejecutar todo eso se necesita también que la base política del presidente vaya creciendo y que vaya mermando el potencial de sus adversarios, porque esto es política. Entonces, lo fundamental es que el gobierno se enfoque en estos temas. El primero, el tema salud, donde está la desnutrición infantil, donde están las perchas de los hospitales y de los centros de atención, donde está el personal, es decir, enfermeras, médicos, tecnólogos, camilleros. Todo eso es una cosa apremiante, porque todos nos enfermamos y todos terminamos en un hospital tarde o temprano. Y la gente se desespera de enfermarse porque dice, ¿y ahora dónde me van a atender? ¿Cómo voy a comprar una receta si con las... Andrés, parece que perdimos la conexión. Y bueno, justo siendo las 9:30. Me toca despedirme de usted, porque me toca despedirme de la audiencia y agradecerle su comparecencia aquí en RTP. RTP.